¿Te has detenido alguna vez a pensar si realmente es sabio instalarte cerca de tus hijos cuando llegas a la vejez? A menudo pensamos que estar cerca de la familia nos dará seguridad y calma, pero las Escrituras nos muestran que la verdadera firmeza no nace de los vínculos terrenales, sino de una entrega total al Señor. En Génesis 12:1, Dios le dice a Abraham: «Sal de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, y ve al lugar que te mostraré». Fue Dios quien lo apartó de su entorno familiar porque tenía un propósito divino para él. Hoy quiero que reflexionemos juntos sobre por qué apoyarse en los hijos al envejecer puede apartarnos del diseño que el Señor tiene preparado para nosotros. Quiero que descubras cómo una vida guiada por la fe, con plena confianza en Dios, puede darte mucho más que lo que cualquier cercanía familiar podría ofrecerte. ¿Estás preparado para ver que tu destino en esta etapa de tu vida podría ser más glorioso de lo que alguna vez pensaste? La vida es un viaje lleno de giros inesperados. Desde jóvenes nos esmeramos en formar una familia, criar con amor a nuestros hijos y prepararnos para lo que vendrá. Pero llega un momento en el que muchos piensan que la única manera de asegurar su bienestar es viviendo cerca de ellos. Creen que es la opción más inteligente, sin darse cuenta de que esto puede traer complicaciones que no solo perturban su paz interior, sino que también pueden tensar los lazos con sus propios hijos. La palabra de Dios nos habla sobre los peligros de depender excesivamente de los demás, incluso de nuestros seres más queridos. En Proverbios 22:7 se nos revela: el rico domina a los pobres, y el que toma prestado se convierte en siervo del que presta. Esta enseñanza va más allá del dinero. Nos habla también de las ataduras emocionales y de esperar que nuestros hijos llenen vacíos que solo Dios puede colmar. ¿Acaso no es el Señor quien nos sostiene de verdad? ¿No es Él quien promete cuidarnos en todas las estaciones de nuestra existencia? Cuando sin darnos cuenta buscamos más apoyo en los brazos de nuestros hijos que en los del Padre, caemos en una trampa que limita nuestra libertad y condiciona nuestra felicidad al ánimo de otros. Hay madres y padres que piensan que estar cerca de sus hijos les asegurará una vejez colmada de amor, pero no consideran que la convivencia forzada puede generar malentendidos, estrés y, en algunos casos, disputas que habrían podido evitarse. Uno de los grandes riesgos a esta edad es la dependencia financiera. Cuando dejamos de manejar nuestras propias finanzas y comenzamos a depender de ellos, se inicia una relación de control disfrazada de cuidado. Lo que al principio parece un acto generoso, con el tiempo puede convertirse en un peso difícil de llevar para ambas partes. La Biblia nos invita a la sabiduría para prevenir este tipo de escenarios. En Proverbios 6:8 encontramos una enseñanza clara. Observa a la hormiga, tú que eres perezoso, fíjate en lo que hace y aprende. No tiene jefe ni supervisor, pero almacena su comida en verano y recoge su sustento en tiempo de cosecha. Dios nos quiere previsores, con una fe activa que confía en su provisión y que utiliza con diligencia lo que Él ha puesto en nuestras manos. Hay quienes piensan que mudándose junto a sus hijos aseguran un final sereno, rodeados de cuidado y amor. Pero, ¿qué sucede cuando los hijos tienen su propia vida, sus responsabilidades, sus batallas? Aquello que parecía una bendición
puede terminar siendo una fuente de dolor. Hay padres que comienzan a sentirse una carga. Perciben que sus necesidades emocionales no se satisfacen y que la cercanía no ha traído el calor familiar que anhelaban. Y es que el amor verdadero no se mide por la cercanía física, sino por la disposición sincera del corazón. Dios no nos creó para vivir atados emocionalmente de manera que no podamos ver el propósito mayor. Él nos invita a confiar en su diseño, a comprender que nuestra identidad y plenitud no dependen de la cercanía de nuestros hijos, sino de nuestra comunión con Él. El Salmo 37:25 nos recuerda una verdad poderosa. Fui joven y he envejecido y nunca vi a un justo desamparado ni a su descendencia mendigando pan. Si Él ha prometido cuidarnos en cada fase de la vida, ¿por qué pensar que solo a través de nuestros hijos encontraremos seguridad? Muchos, por temor a quedarse solos, entregan su independencia y se aferran a sus hijos como único sostén. Pero la soledad no siempre se define por la ausencia de compañía. Hay quienes viven bajo el mismo techo con sus hijos y aún así se sienten olvidados, sin ser vistos, desconectados. Esta es una realidad que se repite constantemente a nuestro alrededor. Hay padres que, al llegar a la vejez, son ignorados o tratados como una molestia, y esa forma de vida puede resultar más desgarradora que vivir a distancia, pero con dignidad y sentido. Recordemos a Abraham, quien podría haberse quedado cómodamente en Ur, rodeado de su familia y todo lo conocido. Sin embargo, eligió responder al llamado del Señor, emprendiendo camino hacia lo desconocido, sosteniéndose únicamente en su fe. En Génesis 12:1, el Señor le dice: «Sal de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, y ve a la tierra que te mostraré». No le pidió que permaneciera en lo familiar, sino que dejara atrás todo para seguir un destino mayor, no basado en la compañía de su familia, sino en la voluntad divina. Hoy, muchos se aferran a la idea de que solo podrán estar bien si permanecen junto a sus hijos. Pero, ¿y si el Señor estuviera invitándolos a algo distinto? Existen tantos testimonios de personas que al tomar distancia encontraron un nuevo sentido para sus vidas. Algunos comenzaron a servir con pasión en sus comunidades de fe, otros formaron vínculos profundos con hermanos espirituales y algunos más retomaron sueños olvidados. Mientras tanto, hay quienes se mudaron cerca de sus hijos solo para descubrir que ya no tienen un lugar propio, que dependen de horarios ajenos y de decisiones que no les pertenecen. Dios no nos quiere resignados, sino plenos. En la parábola del Hijo Pródigo encontramos una verdad no solo para los hijos, sino también para los padres. En Lucas 15:13, leemos que el hijo más joven tomó todo y se fue lejos. El padre no lo detuvo, no lo retuvo. Comprendía que su hijo debía emprender su propia jornada. Si hubiera insistido en retenerlo, tal vez habría evitado su partida, pero también habría limitado su aprendizaje. A veces, la muestra más grande de amor hacia los hijos es permitirles volar en lugar de sujetarlos con la ilusión de tenerlos siempre cerca. Nuestro Dios es un Dios de propósitos, de llamados únicos para cada alma. No nos diseñó para quedarnos detenidos en una sola estación de la vida, sino para caminar hasta el final con propósito y esperanza.
En Isaías 46:4, el Señor promete: hasta vuestra vejez yo seré el mismo, y hasta las canas os sustentaré. Yo hice, yo llevaré, yo sostendré y guardaré. Si Él nos sostiene, ¿por qué temer el cambio, la distancia o la independencia? La verdadera paz no está en estar cerca de los hijos, sino en permanecer bajo la fidelidad de Dios. La vejez no es una condena, es una oportunidad bendita. Es tiempo para seguir madurando en la fe, para confiar con mayor profundidad, para vivir con pasión el llamado que aún resuena. No dejes que el temor a la soledad te empuje a decisiones que terminen robándote el gozo. No pongas tu seguridad en el entorno familiar, sino en la presencia viva de Dios, que guía tus pasos, sostiene tu alma y abre caminos donde parece no haberlos. Desde el inicio, el Señor trazó un orden para la familia y para cada etapa de nuestra existencia. Cada tiempo tiene su razón de ser, pero cuando nos aferramos a lo que ya cumplió su ciclo, podemos estar cerrando la puerta a lo nuevo que Dios quiere hacer. Muchos padres creen que deben vivir la vejez junto a sus hijos, como en los tiempos pasados, compartiendo cada momento. Sin embargo, las Escrituras nos muestran que cada generación tiene su llamado, su dirección, su propia historia con Dios. Génesis 2:24 lo dice con claridad. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Este pasaje no se limita al matrimonio, habla también del diseño divino de separación natural. Los hijos no fueron creados para quedarse bajo la sombra de sus padres, sino para escribir su propia historia. Cuando los padres buscan mantenerse demasiado cerca, pueden hacer una dependencia emocional que obstaculiza el desarrollo saludable. La crianza es una tarea sagrada, pero temporal. No implica posesión. Los hijos crecen, maduran y deben tomar sus propias decisiones sin sentirse atrapados por la mirada de sus padres. Cuando el amor se convierte en una constante necesidad de tener cerca a quienes amamos, pierde su esencia divina y se transforma en una atadura que impide tanto a padres como a hijos caminar en libertad. El plan del Señor para cada alma no está anclado en la cercanía física, sino en la formación de vínculos sanos que florecen incluso a la distancia. La palabra revela cómo Dios llama a cada ser a seguir un camino único y personal. Moisés, aunque fue criado entre los lujos de Egipto, tuvo que alejarse de esa vida para encontrarse con el llamado celestial que pesaba sobre él. José, traicionado por sus propios hermanos y llevado a un país extranjero, vio cumplido el propósito eterno que Dios había preparado para él. Esa separación, en ambos casos, no fue un castigo ni un rechazo. Fue el instrumento del cielo para llevarlos al destino prometido. En el caso de Moisés, alejarse no significó dejar de amar a su gente. Al contrario, era parte del proceso para convertirse en el libertador que Dios había destinado. Y José, cuando finalmente se reencontró con quienes lo habían vendido, pudo decirles con el corazón limpio: lo que pensasteis para mal, Dios lo usó para bien. Así lo recoge Génesis 50:20. Es que el Señor, en su sabiduría, permite que padres e hijos tomen sendas distintas, porque lo suyo no es complacernos con comodidad humana, sino guiarnos hacia la madurez espiritual. Cuando los padres se aferran
a tener cerca a sus hijos por temor a la soledad, sin una razón verdadera, pueden convertirse, sin querer, en un freno para el crecimiento de aquellos a quienes más aman. Esto no quiere decir que los lazos familiares deban romperse, sino que han de madurar, transformarse en conexiones maduras y equilibradas. El amor, como nos dice la Escritura en 1 Corintios 13, 4, 5, es paciente, es generoso, no busca lo suyo. Amar a los hijos no es aferrarse a ellos, sino dejarlos caminar sin cargar con las expectativas que no les pertenecen. Si el apego se vuelve excesivo, puede generar tensiones dentro del mismo hogar. Cuando los hijos forman sus propias familias, establecen nuevas prioridades, nuevas formas de vivir, y si los padres no reconocen eso, pueden interferir sin darse cuenta en lo que Dios está construyendo en esas nuevas vidas. Aun el mismo Jesús, al comenzar su ministerio, nos mostró que su compromiso con el reino era superior a cualquier lazo humano. Cuando su madre y sus hermanos lo buscaron, él respondió en Mateo 12, 48, 50, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando a sus discípulos, dijo, estos son mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Él no despreciaba a su familia, sino que nos revelaba una verdad más alta, que las conexiones verdaderas se encuentran en el cumplimiento del propósito divino, no en la cercanía terrenal. El anhelo de muchos por mantenerse cerca de sus hijos se convierte en ocasiones en una excusa para no soltar el control. Hay quienes creen que la paz en la vejez depende de no alejarse físicamente de su descendencia. Toman decisiones basadas en la nostalgia, el temor o en la falsa seguridad de estar mejor protegidos si se mantienen cerca. Pero el Señor no nos llama a vivir con miedo. En Setogen de Timoteo 1:7, el Espíritu nos recuerda, porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Quien realmente ha depositado su confianza en Dios no necesita buscar refugio en el hombre, porque sabe que su roca y fortaleza es el Altísimo. Cada etapa de nuestra vida está impregnada de un propósito. En los tiempos antiguos, los ancianos no eran una carga, sino columnas de sabiduría. Eran guías espirituales que orientaban a los más jóvenes con su experiencia sin depender de sus hijos, sino ocupando un lugar de respeto y dignidad. Job 12:12 lo expresa con claridad. En los ancianos está la sabiduría, y en los muchos años la inteligencia. La vejez no es para detenerse, ni para vivir esperando el final, sino para seguir siendo instrumentos de bendición. Aquellos que solo buscan quedarse cerca de sus hijos pueden perder la visión celestial de lo que Dios aún anhela hacer por medio de sus vidas. Que el temor a la distancia no condicione nuestras decisiones, porque el que camina con el Señor nunca está solo. Dios no ha cambiado. Su esencia permanece intacta sin importar el capítulo de la vida que estemos atravesando. En Isaías 41:10, Él nos dice con ternura, no tengas miedo, que estoy a tu lado, no te angusties, porque yo soy tu Dios. Te doy fuerzas, te ayudo y te sostengo con mi mano poderosa. Eso quiere decir que su cuidado no está condicionado por el lugar donde estemos ni por la compañía que tengamos. Aquel que camina con el Señor
nunca se encuentra solo. Jesús mismo aseguró a sus discípulos en Mateo 28:20: Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el final de los tiempos. Esta promesa nos deja ver que la seguridad verdadera en la vejez no se encuentra en estar cerca de los hijos, sino en confiar plenamente en Dios. Él es quien nos da el sostén, quien abre las puertas, quien nos levanta cuando flaqueamos. Si Él ha trazado cada etapa de nuestra existencia, también ha preparado lo necesario para que podamos vivirla en plenitud. Confiar en Él implica soltar las riendas y rendirnos a su voluntad, creyendo que sus planes siempre superan los nuestros. Estar cerca de los hijos no garantiza paz, pero la fe en Dios sí lo hace. Cuando permitimos que la confianza desplace al miedo, su paz desciende sobre nuestro ser. Filipenses 4:7 lo declara con claridad. Y la paz de Dios, que supera toda lógica humana, cuidará sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. La verdadera seguridad no nace de los vínculos humanos, sino de la presencia firme y constante de Dios en cada paso que damos. Estar físicamente cerca no significa que haya verdadera unión. Hay quienes creen que al mudarse cerca de sus hijos lograrán fortalecer el vínculo, compartir más, sentir una mayor conexión. Pero la vida nos enseña que la cercanía no siempre trae comunión. Al contrario, a veces puede provocar malentendidos, tensiones y una soledad más profunda que la distancia misma. La conexión verdadera nace del corazón, no del espacio compartido. La palabra nos enseña que el amor y la unidad no están limitados por la ubicación geográfica, sino que responden al propósito divino que Dios deposita en cada lazo. Él creó la familia para que fuera un reflejo de su amor, pero también dejó claro que cada uno debe caminar su propia senda sin depender de la presencia constante del otro. En Salmos 78:6 se nos revela: Dios coloca en familia a los que están solos, libera a los cautivos y los llena de alegría, pero los rebeldes habitan en sequedad. Esto nos muestra que Él siempre provee las relaciones necesarias para cada temporada. No es estar cerca de los hijos lo que trae realización, sino vivir en el centro de la voluntad de Dios. Confundir la proximidad con amor puede generar frustración. Hay padres que creen que, al estar presentes físicamente, recibirán más cariño, más atención, más compañía, pero muchas veces esa cercanía no se traduce en tiempo de calidad ni en profundidad emocional. Vivir tan cerca, incluso, puede sentirse como una invasión, afectando el equilibrio familiar y la individualidad. Jesús nos dio una enseñanza poderosa sobre esto. Cuando le dijeron que su madre y sus hermanos lo buscaban, respondió en Lucas 8:21: Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la practican. Nos mostró que lo más valioso no es el parentesco físico, sino la conexión espiritual, aquella que nace de hacer la voluntad de Dios. La familia no fue creada para permanecer inalterable, sino para que cada miembro crezca, evolucione y cumpla su llamado. Hay momentos en los que Dios permite que nuestros caminos se separen, no para alejarnos, sino para fortalecernos. Cuando los padres insisten en permanecer cerca de sus hijos con la intención de mantener la unidad familiar, pueden estar frenando el proceso natural de maduración y autonomía. A veces, la distancia permite valorar más los encuentros.
apreciar los momentos compartidos y nutrir la relación sin la presión de la convivencia continua. Nuestro Señor mismo lo demostró. Al resucitar, no se quedó con sus discípulos de forma permanente. En lugar de eso, los envió a cumplir con su misión, diciéndoles en Mateo 28, de 19, 20, «Vayan y hagan discípulos en todas las naciones, y recuerden que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo». Si su presencia no estaba atada a un lugar físico, sino que se manifestaba en una unión espiritual que sobrepasaba cualquier barrera de espacio. Obligar a la cercanía puede causar incomodidades innecesarias. Los hijos, cuando forman sus propios hogares, necesitan establecer sus rutinas, su independencia, su propio territorio. Dios no nos llama a aferrarnos a lo conocido, sino a confiar en que su presencia fiel nos acompaña incluso cuando los caminos se separan. Él es suficiente, siempre. Cuando los padres, movidos por el deseo sincero de seguir siendo parte de la vida diaria de sus hijos, deciden establecerse muy cerca, muchas veces descubren que sus hijos ya están inmersos en otras responsabilidades, otras metas, otras estaciones de vida. Esto puede traer consigo heridas del alma, sentimientos de no ser tomados en cuenta y hasta una tristeza que enturbia el amor en vez de fortalecerlo. La convivencia impuesta no significa necesariamente afecto. En muchas ocasiones es la distancia la que resguarda el respeto mutuo y permite que el cariño florezca sin desgaste, mientras que la cercanía constante puede erosionar la novedad y el valor que se otorgan mutuamente. Las Sagradas Escrituras nos revelan cómo hombres y mujeres profundamente usados por Dios también pasaron por momentos donde el alejamiento era necesario para que su voluntad se cumpliera. Abraham respondió al llamado divino saliendo de la seguridad de su hogar y dejando atrás a los suyos. Moisés fue separado de su entorno familiar en Egipto para ser moldeado en el silencio del desierto. Pablo, llevado por el fuego del Espíritu, se movía de ciudad en ciudad sin aferrarse a un solo grupo de personas, porque entendía que el propósito eterno no está limitado por la cercanía física, sino por la obediencia al Altísimo. En todos estos casos, fue la separación la que abrió camino al cumplimiento del destino eterno, sin que los vínculos verdaderos se rompieran, sino que fueron preservados por el Espíritu. El amor genuino no impone condiciones ni exige compañía constante. La palabra en 1 Corintios 13:5 nos recuerda que el amor no busca lo suyo. En otras palabras, no insiste en su propio interés, sino que se inclina hacia el bienestar del ser amado. Amar a los hijos es permitirles crecer, decidir y avanzar por sí mismos, sin hacer de la cercanía un requisito para sentirnos amados. De igual manera, los hijos que verdaderamente honran a sus padres no necesitan estar a su lado cada día para mostrar su afecto. Pueden expresar honra, cuidado y amor desde cualquier distancia, sin caer en una dependencia que les robe libertad. Muchas veces, el temor a quedarse solos impulsa a los padres a querer permanecer al lado de sus hijos. Pero la verdadera compañía no siempre proviene de los que están físicamente cerca, sino de aquellos que habitan con nosotros en el corazón y en el espíritu. Las Escrituras nos reafirman que es Dios quien sostiene, quien suple, quien da relaciones profundas que pueden florecer en cualquier estación de la vida.
Isaías 41:10 nos habla al corazón: no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. La sociedad, con sus ideas impuestas, ha querido dictar que al llegar la vejez, los padres deben depender de sus hijos. Pero esto no tiene fundamento en la verdad bíblica. La palabra enseña que cada vida tiene propósito más allá de los lazos inmediatos. En la carta a Tito 2, 3, 5, se exhorta a los mayores a ser guías sabios para los más jóvenes, a instruir con experiencia y a compartir con gracia lo aprendido en su caminar. La vejez, lejos de ser un tiempo de espera o resignación, es un terreno fértil para seguir sembrando en el reino, para ser útiles en la obra del Señor. Aquellos que dedican sus días a enseñar, a dar, a acompañar con sabiduría a otros, encuentran un gozo y sentido que no depende de la cercanía con sus hijos. El anhelo de estar cerca de la familia es natural, claro está, pero cuando ese deseo se transforma en una necesidad que define nuestra identidad o nuestro equilibrio emocional, corre el riesgo de frenar lo que Dios aún quiere hacer a través de nuestras vidas. El Señor no nos llama a permanecer aferrados a lugares o personas, sino a movernos según su dirección divina, confiando en su plan en cada etapa. Filipenses 4:7 lo declara con poder: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. El amor no es una cadena que retiene, sino una brisa que da alas. La relación entre padres e hijos debe construirse sobre el respeto profundo, el entendimiento sincero y la confianza en que Dios guía a cada uno en su camino. Estar cerca físicamente puede ser una bendición cuando sucede naturalmente, pero jamás debe convertirse en una carga ni en una condición para la alegría. En los brazos del Señor encontramos el consuelo verdadero, ese que no se agota ni depende de nadie más. Él es el refugio eterno, nuestra roca firme cuando las voces en casa se apagan y los días se llenan de silencio. La vejez no marca el cierre del libro, sino la apertura de un nuevo capítulo. Después de años de sembrar, de cuidar, de proveer, llega un tiempo distinto, un tiempo donde los hijos ya vuelan, donde los días antes marcados por el deber ahora nos hacen preguntar: ¿y ahora? Muchos buscan llenar ese espacio acercándose a sus hijos, creyendo que allí encontrarán la paz, la compañía y el propósito. No obstante, la palabra de Dios nos revela algo mucho más profundo. La vejez no es un periodo de simple espera o retiro, sino una estación donde el Señor sigue llamando con fuerza, sigue hablando con ternura, sigue utilizando a aquellos corazones dispuestos a obedecerle. Abraham tenía 75 años cuando recibió el llamado divino de abandonar todo lo conocido. No era un muchacho con sueños por alcanzar, no se encontraba al principio de su historia, sino en una etapa donde muchos optarían por establecerse, descansar en lo logrado, disfrutar de lo construido, rodearse de los suyos. Pero el Altísimo le dijo: sal de tu tierra, de entre los tuyos y de la casa de tu padre, hacia la tierra que te mostraré. Génesis 12:1. Aquel llamado no estaba envuelto en promesas de comodidad. No se le ofreció la posibilidad de permanecer junto a su familia para evitar la tristeza de la distancia
ni se le aseguró un trayecto sin pruebas. Solo se le pidió que caminara, sin mapa, sin detalles, solo con la certeza de su voz y su guía. Si el Señor pudo levantar a Abraham en su madurez, si lo impulsó a dejar lo familiar por lo desconocido, ¿por qué tantos piensan que al llegar a cierta edad ya no hay misión que cumplir? El mensaje de Jesús jamás nos habló de una vida quieta o detenida, sino de un camino lleno de transformación continua. A lo largo de toda la Biblia vemos cómo Dios llama, impulsa, orienta, sin detenerse por la edad. No hay un solo relato donde Él diga: ya es suficiente, quédate ahí, ya no hay nada más para ti. Incluso en los años avanzados, el plan divino sigue latiendo con fuerza. Moisés tenía 80 cuando recibió el llamado a liberar a su pueblo, y en Éxodo 7:7 se destaca su edad como si el Señor quisiera dejar constancia de que nunca es tarde para comenzar una gran obra. Caleb, con 85 años, se levantó con determinación y declaró: sigo tan fuerte como el día en que Moisés me envió, Josué 14:11, y tomó posesión de la tierra prometida. Estos siervos no vieron su edad como un obstáculo, sino como un nuevo punto de partida para seguir avanzando en los caminos del Señor. La creencia de que la vejez es solo para el descanso y la dependencia no nace de la verdad bíblica. La verdadera seguridad no está en estar físicamente cerca de los hijos, sino en caminar alineados con el propósito del Altísimo. Aquellos que ponen toda su esperanza en el calor de la familia pueden perder la visión de que Dios aún los está invitando a algo mucho mayor. La vida no se limita por los años ni por las estructuras familiares, sino por la apertura del corazón a seguir la voz divina. Jesús fue muy claro en cuanto a lo que significa seguirle. En Mateo 16:24 nos dijo: si alguien quiere venir tras de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. No nos habló de descanso, ni de asentarse, ni de caminos cómodos. Nos habló de entrega, de dejar cosas atrás, de andar en fe. En la vejez, esa necesidad de sentirse seguro y acompañado puede nublar la sensibilidad espiritual. Cuando el deseo de no separarse de los hijos se convierte en prioridad, cuando la seguridad emocional basada en la familia reemplaza la confianza en Dios, corremos el riesgo de silenciar lo que el Espíritu Santo quiere susurrarnos. Hay quienes han sentido la invitación de Dios a comenzar un ministerio, a ofrecerse al servicio de su comunidad, a lanzarse a una nueva etapa de crecimiento espiritual, pero han renunciado por temor a la distancia, por miedo a la soledad, por pensar que ya han dado todo lo que podían dar. Pero la palabra no respalda esa idea. En Isaías 46:4, el Señor hace una promesa firme: aún en la vejez yo seré el mismo, aun cuando peinen canas, yo lo sostendré. Si Él sostiene, si Él guía, si Él permanece siendo el mismo en cada capítulo de nuestra vida, ¿por qué creemos que nuestra seguridad está únicamente en estar cerca de los nuestros? La historia de Elías nos enseña una lección muy profunda sobre el llamado en todas las etapas. Después de ser poderosamente usado por Dios, llegó un momento donde se sintió vacío, confundido, sin dirección. Se refugió en una cueva, esperando una señal, creyendo que tal vez su tiempo había llegado a su fin. Pero el Señor no lo dejó en ese lugar. En el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 9, Dios le dijo a Elías: ¿qué haces aquí,
No era una pregunta casual, ni una duda del cielo, era una invitación divina a mirar hacia adentro, a cuestionarse por qué se había detenido, por qué había dejado de avanzar. Elías creía que ya no tenía más que entregar, que todo había llegado a su fin, pero el Señor le mostró que su jornada aún no había concluido, que todavía había caminos por recorrer y obra por realizar. ¿Cuántas veces, por el temor a la soledad, hemos tomado rumbos que nos alejaron del llamado original? Muchos han buscado refugio en la cercanía con sus hijos, pensando que ahí encontrarían estabilidad, cuando en realidad el verdadero descanso está en la presencia viva del Espíritu Santo. Se han identificado más con su rol en la familia que con la misión que el cielo aún les encomienda. Han permitido que el temor susurre más fuerte que la voz de la fe. Pero la palabra nos recuerda en Filipenses 4:7 que la paz que proviene de Dios sobrepasa todo entendimiento humano. Esa paz no depende de lo que sucede afuera, ni de la compañía física de los hijos, ni de los planes que ofrece este mundo cambiante. Nuestro Dios jamás ha llamado a alguien a una vida detenida. Cada temporada de la existencia lleva en sí una semilla de propósito, una nueva forma de servir, un nuevo terreno donde el Espíritu Santo quiere moverse a través de nosotros. Aquellos que han entendido esta verdad saben que su valor no está en los vínculos terrenales, sino en la intimidad con el Altísimo. Reconocen que la verdadera compañía no depende de los abrazos humanos, sino de la relación con el Padre Celestial. Saben que el paso del tiempo no pone fin al llamado, sino que cada día es una nueva oportunidad para caminar con el Espíritu en lo eterno. La Escritura nos muestra una y otra vez que Dios no ha dejado de hablar, de llamar, de enviar. El obstáculo no es la edad, ni el cambio de etapa, ni siquiera la distancia. El verdadero problema nace cuando el corazón se cierra a lo que el Señor quiere hacer, cuando preferimos la comodidad a la obediencia, cuando el miedo ocupa el lugar de la fe. La historia sagrada está llena de hombres y mujeres que fueron levantados cuando todos creían que ya no quedaba nada en ellos, pero el poder de Dios brilló con más fuerza en su debilidad. Cada uno debe preguntarse si ha hecho de la cercanía con los hijos su única fuente de seguridad, o si está dispuesto a escuchar, aunque la voz del Señor lo lleve a territorios desconocidos. El cielo aún tiene planes para aquellos cuyos corazones están abiertos. La vejez no marca el final. Es el inicio de una nueva etapa en las manos del Creador. El resentimiento es como una sombra que crece lentamente, alimentada por las expectativas no cumplidas. Decidir vivir cerca de los hijos por temor, dependencia o la idea de asegurar compañía puede abrir la puerta a dolores profundos cuando la realidad no responde a lo esperado. Algunos padres sienten que no reciben la atención que anhelaban, mientras que los hijos, abrumados por sus propias responsabilidades, ven la presencia constante de sus padres como una carga silenciosa. Ese tipo de dinámica puede desgastar la relación, creando barreras invisibles que alejan a las personas no solo entre sí, sino también de la paz que Dios promete a quienes depositan su confianza en Él por encima de cualquier lazo humano. Porque el amor genuino, ese que brota del Espíritu, no exige ni reclama. En 1 Corintios 13:5 se nos enseña que el amor no guarda rencor, no lleva un conteo de errores, no acumula heridas como argumentos.
Cuando la cercanía con los hijos se transforma en una fuente de desilusión, es señal de que algo necesita ser entregado al Señor. La convivencia prolongada, aunque llena de amor, también puede dar lugar a desacuerdos, a interpretaciones distintas, a sentir que la relación ha perdido la frescura de otros tiempos. Pero la palabra de Dios nos invita a amar con paciencia, a comprender y también a soltar. No podemos aferrarnos a lo que creemos necesitar para sentirnos amados. Cuando esperamos que nuestros hijos llenen espacios que solo Dios puede llenar, caemos en una dependencia emocional que no fue parte del diseño divino. El Padre jamás quiso que una generación cargara con el peso emocional de la otra, porque solo en Él hay descanso, solo en Él hay plenitud. En la carta a los Filipenses, capítulo 4, versos 6 y 7, el Espíritu Santo nos invita con ternura a no permitir que la ansiedad tome lugar en nuestros corazones. En cambio, nos anima a llevar cada una de nuestras súplicas ante el trono de nuestro amado Padre Celestial con una oración sincera, confiada, porque solo Él es quien derrama esa paz sobrenatural que supera todo razonamiento humano. Cuando ponemos nuestra estabilidad emocional en la cercanía de nuestros hijos, nos exponemos a la decepción, pues esa cercanía, por más hermosa que sea, no siempre se traduce en el acompañamiento constante que anhelábamos. Cuando el alma se aferra más al afecto de las personas que a la presencia divina, cualquier pequeño olvido o falta puede sentirse como una herida profunda, aun cuando no haya mala intención alguna. Nuestro Señor Jesús enseñó a sus discípulos que la paz no depende del entorno ni de las condiciones externas, sino del vínculo íntimo con Dios. En Juan 14, 27 dijo: «La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da». Estas palabras nos revelan que la calma auténtica nace de la fe en que Dios se encargará de todo lo que nos falta. Cuando se espera que los hijos llenen un vacío interior, se les impone una carga que no les pertenece, y esto termina trayendo dolor para ambas partes. El verdadero amor no florece en la exigencia, sino en la libertad de amar sin esperar recompensa. La convivencia cotidiana puede exponer diferencias que antes no eran evidentes. Los hijos crecen, emprenden sus propios caminos, crean sus hogares y sus prioridades cambian. Algunos padres, al mudarse cerca de ellos con la esperanza de mantener unida a la familia, descubren que la cercanía física no garantiza la unidad del alma. Surgen desacuerdos por visiones diferentes, por la forma en que se manejan los tiempos y compromisos, o simplemente porque los hijos, aunque aman profundamente, no tienen el espacio ni la disponibilidad que los padres esperaban. Esta realidad puede hacer que muchos padres se sientan relegados, lo cual abre la puerta a la tristeza y la desilusión. Pero el llamado de Dios es claro. Cada alma debe encontrar plenitud y propósito en Él, no en los vínculos humanos. En Isaías 26, 3, la palabra afirma que el Señor guarda en perfecta paz a quien mantiene sus pensamientos puestos en Él, porque ha confiado plenamente. Esta verdad nos recuerda que la estabilidad emocional no depende de la cercanía de los hijos, sino de una comunión constante con nuestro Creador. Cuando el corazón está en su sitio, no hay lugar para la amargura, porque se comprende que el amor se mide no por el tiempo compartido, sino por la entrega sincera que se cultiva. El resentimiento,
Es un peligro silencioso que puede dañar no solo la relación entre padres e hijos, sino también nuestra relación con Dios. Es un veneno que contamina el alma si se le da cabida. En Hebreos 12:15 se nos exhorta a estar atentos para que ninguna raíz de amargura brote y contamine el corazón, alejándonos así de la gracia divina. Cuando ese resentimiento se instala, no solo cambia la manera en que se percibe a los hijos, sino que afecta todo nuestro entorno, incluyendo nuestra relación con el Espíritu Santo. Aquellos que se sienten heridos porque sus expectativas no fueron cumplidas, pueden volverse fríos, distantes, encerrados en un dolor que les impide ver la vida hermosa que aún les espera. El perdón es la llave que libera el alma. Jesús, nuestro dulce Salvador, enseñó que perdonar es una elección que sana tanto a quien recibe el perdón como a quien lo otorga. En Mateo 6, 14, 15, dijo: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Perdonar no es justificar el daño recibido, sino decidir que esas heridas no tendrán el poder de gobernar nuestra vida. Si deseamos vivir una vejez en paz, sin rencores, debemos aprender a soltar lo que esperábamos y agradecer por lo que sí tenemos. Las relaciones familiares deben edificarse sobre el amor verdadero, no sobre la obligación. Los hijos no fueron enviados por Dios para ser el centro de la vida de sus padres, ni los padres deben convertirse en una carga emocional para ellos. Cada ser humano tiene un llamado especial, un camino único, un propósito divino que cumplir. Cuando comprendemos que la cercanía física no define la profundidad de un vínculo, podemos vivir con mayor libertad, sabiendo que el amor auténtico se manifiesta en el respeto, el acompañamiento desde el alma y la oración constante. Dios quiere que la etapa de la vejez sea un tiempo de plenitud, no de tristeza. En el Salmo 92, 14, se nos revela una promesa maravillosa, que incluso en la ancianidad, aquellos que han sido plantados en el Señor seguirán dando fruto, se mantendrán llenos de vida y fortaleza. Aquellos que han decidido anclar su fe en el Dios vivo, en lugar de depender de la atención constante de sus hijos, descubren que esta etapa de la vida puede ser una de profunda alegría y significado. El secreto está en reconocer que la verdadera estabilidad no se encuentra en quienes nos rodean, sino en confiar plenamente en que el Señor provee todo lo necesario para vivir con tranquilidad y agradecimiento. Cuando el corazón se ha rendido verdaderamente a Él, no queda espacio para el rencor, solo para el gozo de saber que cada estación de la vida tiene un propósito divino y que el Señor sigue obrando a través de aquellos que escogen confiarle cada día. La seguridad en la vejez no se construye sobre la cercanía física de los hijos, sino sobre la fidelidad de Dios. Creer que el bienestar emocional depende de tener cerca a la familia es una visión terrenal que no corresponde con la verdad espiritual. A lo largo de toda la palabra, jamás se nos enseña que en la vejez uno debe depender completamente de los hijos. Por el contrario, se nos muestra una y otra vez que es una etapa donde la fidelidad del Señor brilla con mayor intensidad. La confianza en Dios es la herencia más preciosa que uno puede dejar. No solo libera a los hijos de una responsabilidad que no les pertenece, sino que garantiza una vida plena
y con sentido hasta el último suspiro. Los salmos proclaman que el Señor sostiene a los justos aún en su vejez. En el Salmo 37, 25, David confiesa con seguridad: «Fui joven y he envejecido, y no he visto al justo desamparado, ni a sus hijos mendigando pan». Esa es una afirmación que lleva consigo la promesa eterna de que Dios no abandona a quienes descansan en Él. A pesar de eso, muchos viven agobiados por lo que vendrá, temerosos de quedarse solos, de perder recursos o de dejar de ser necesarios en la vida de sus hijos. Pero son esos los momentos en que la fe tiene que levantarse con poder sobre cualquier temor. La ansiedad por lo que aún no ha sucedido solo trae angustia, pero aquellos que han aprendido a apoyarse en el Señor encuentran serenidad aún en medio de la incertidumbre. Jesús mismo nos enseñó que preocuparnos por el mañana es cargar con un peso que no nos corresponde. En Mateo 6, 31, 34, Él dijo: «No se inquieten diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos o con qué nos vestiremos? Porque los que no conocen a Dios buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todo esto. Más bien, busquen primero del reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas». Esa palabra nos muestra con claridad que Dios es quien provee, quien cuida cada aspecto de nuestra vida, quien está al tanto de lo que necesitamos. Cuando uno se entrega a Él de verdad, ya no necesita sostenerse en la seguridad que pudiera ofrecer la cercanía de los hijos, porque la verdadera estabilidad viene de su presencia constante y de su provisión diaria. Las vidas de los patriarcas y los profetas son testimonio de que confiar en el Señor va mucho más allá de la edad. Abraham, Moisés, Caleb, todos siguieron avanzando en obediencia y fe cuando muchos los habrían considerado ya demasiado ancianos para ser usados por Dios. Moisés tenía 80 años cuando fue llamado a liberar a Israel. Caleb, a los 85, reclamó con fuerza la tierra que el Señor le había prometido. La vejez jamás fue un obstáculo para quienes comprendieron que su existencia no dependía de su entorno, sino de la fidelidad eterna de su Dios. Cuando se alimenta la idea de que la felicidad solo se puede experimentar cerca de los hijos, se pierde la posibilidad de ver todo lo que Dios aún desea hacer. El miedo a la soledad ha hecho que muchos tomen decisiones apresuradas, buscando retener a sus hijos a su lado en vez de buscar el rostro de Dios. Pero la soledad no es un destino fijo para los que han depositado su esperanza en Él. En Isaías 41:10, el Señor nos entrega una promesa firme como roca: «No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Yo te daré fuerzas, te ayudaré y siempre te sostendré con mi mano derecha victoriosa». Esa palabra deja claro que la verdadera compañía no está en tener personas a nuestro lado, sino en saber que el Dios eterno está presente en cada paso, guiando y fortaleciendo. La vida de fe no se construye sobre el deseo de controlar ni sobre la búsqueda de seguridades humanas. Está cimentada en una entrega total a la voluntad de Dios, confiando que Él y solo Él es suficiente. Cuando los hijos perciben que sus padres han puesto toda su realización personal en ellos, pueden llegar a sentirse agobiados, aunque los quieran con todo su corazón. La forma más hermosa de bendecir al hogar
no es con una presencia insistente que demande atención continua, sino dejando una huella de fe profunda y una confianza viva en el Dios Todopoderoso. En Deuteronomio 6:7 se nos llama a que las enseñanzas del Señor sean parte viva de nuestra alma y que las compartamos constantemente con nuestros hijos, al estar en casa, al caminar por el sendero, al acostarnos y al levantarnos. La intención divina en la relación entre padres e hijos no es crear dependencia, sino formar en la fe, transmitiendo el conocimiento del Altísimo a través de una vida que refleja plena entrega a su cuidado. Esa idea equivocada de que estar siempre cerca de los hijos garantiza equilibrio ha hecho que muchos dejen pasar oportunidades eternas. En lugar de entregarse al servicio, de crecer en el espíritu, de enseñar con sabiduría, se apegan a una estructura familiar que ya fue transformada por el tiempo. Pero el Señor no creó la vida para que se detuviera. Cada temporada tiene su misión y la vejez no es la excepción. En la carta a Tito 2:3, el apóstol Pablo anima a los mayores a ser ejemplo de fe viva, a guiar a los más jóvenes, que los hombres mayores vivan con templanza, dignidad, sabiduría, firmes en la fe, constantes en el amor y pacientes, que las mujeres mayores vivan con reverencia, enseñando lo bueno. Ese es el llamado para quienes han recorrido un largo camino. Ser faros, ser sustento, ser guía, no atarse al día a día de sus hijos como si su vida solo tuviera valor por ellos. La dependencia emocional se convierte en una cadena que aprisiona tanto a padres como a hijos, impidiéndoles caminar con libertad. Jesús mismo enseñó que el centro de la vida del creyente debe ser Dios, no los lazos humanos. En Mateo 10:37 nos recuerda: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. No es una invitación al abandono, sino a un orden divino. Cuando Dios ocupa el primer lugar, el amor por la familia se vuelve libre, pleno, sin exigencias ni cargas. La fe auténtica nos llama a confiar, a saber que Dios basta. Aquellos que han aprendido a depender de su voluntad saben que la verdadera alegría no está atada a estar siempre cerca de sus hijos, sino en la confianza plena de que Él cuida de cada detalle. La mejor herencia que podemos entregar no es la permanencia física, sino un testimonio poderoso de una vida cimentada en la fidelidad de Dios. En 2 Timoteo 1:5, Pablo menciona la fe sincera de Loida y Eunice, abuela y madre de Timoteo, como una fuerza transformadora en su caminar espiritual. No fueron sus palabras ni su presencia lo que marcó a Timoteo, sino su fe viva, su ejemplo constante. Cada día es una invitación a confiar más, a crecer más, a vivir con un propósito celestial. La vejez no es un tiempo muerto, sino una estación donde Dios sigue obrando maravillas en quienes aún están dispuestos a ser guiados por Él. Quienes abrazan esta verdad viven con serenidad. No sienten que necesitan controlar la vida de sus hijos para sentirse plenos, sino que disfrutan de cada instante con un corazón agradecido, sabiendo que el Señor sostiene cada rincón de su existencia. En Filipenses 4:19 encontramos una promesa que no falla. Mi Dios suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria
en Cristo Jesús. Esa certeza basta para caminar sin temor, con seguridad plena de que no faltará lo esencial. Confiar en Dios es la mayor riqueza que se puede transmitir, porque enseña que nuestra seguridad no depende de lo humano, sino de la fidelidad inquebrantable del Eterno. Quienes elían esta manera de vivir disfrutan cada etapa sin temor, sin ansiedad, sin sentir que su alegría depende de otros. La paz que viene del Señor no necesita garantías terrenales, porque se sustenta en la verdad de que Él nunca nos abandona. La vejez no es simplemente un cúmulo de años, es una etapa sagrada, una estación en la que el cielo se manifiesta de manera profunda. No es el final de una historia, es la continuación de la obra gloriosa que Dios sigue escribiendo en quienes todavía le dicen: «Aquí estoy, Señor, úsame». No es un tiempo de pasividad, ni de resignación, ni mucho menos de depender de otros. Es un espacio sagrado donde el Espíritu Santo revela misterios que antes no veíamos, donde el alma se ensancha y el amor de Dios se deja sentir con una profundidad nueva. Muchos llegan a este tramo de la vida con la mirada nublada, creyendo que el vínculo constante con sus hijos les dará sentido y equilibrio, cuando en realidad esta etapa está llena de riquezas celestiales que solo se comprenden si se mira con ojos espirituales. En la juventud, uno está ocupado sembrando, corriendo tras sueños, construyendo cimientos, pero en la madurez, el llamado toma otro tono. Dios nos permite transitar este tiempo con un propósito distinto, no porque se haya agotado la misión, sino porque el encargo divino ha cambiado de forma. Si seguimos creyendo que la única fuente de paz y seguridad es la cercanía de la familia, corremos el riesgo de perdernos la obra que el Señor está realizando. Las Sagradas Escrituras no presentan la vejez como una etapa de carencia o de dependencia emocional absoluta. Más bien, la muestran como un tiempo donde la sabiduría florece, donde hay un manto espiritual distinto, donde se reciben nuevas comisiones del cielo. Es ahora cuando el corazón se vuelve más sensible a la voz del Espíritu, porque el bullicio del mundo ya no tiene el mismo poder, y se puede discernir la guía de Dios con una claridad sorprendente. La creencia de que los hijos deben ser la fuente de bienestar en esta temporada es una construcción humana no divina. El Señor, en cada fase de nuestra existencia, ha puesto el sustento necesario, ha abierto puertas y ha levantado a los que han confiado en Él. Ese deseo de depender de los hijos muchas veces nace del temor, de esa inseguridad que viene al pensar en la soledad o en una vida sin ellos. Pero esa dependencia puede cerrarle la puerta al verdadero plan que el Señor tiene preparado para los últimos años, cuando el alma se suelta de esa necesidad de estar rodeada por la familia todo el tiempo y aprende a descansar en los brazos del Padre. Se abre una dimensión nueva, un lugar de paz y crecimiento interior. Uno de los mayores engaños de esta etapa es creer que ya no hay nada por descubrir, pero es justo aquí donde el Señor imparte las lecciones más profundas, esas que solo se entienden cuando uno ha recorrido el camino: la paciencia, la gratitud, la entrega plena, la capacidad de soltar lo que ya no edifica y de abrazar lo que tiene peso eterno. Todo eso lo enseña el Espíritu en este tiempo. La juventud anhela, la adultez afirma, pero la vejez está llamada a impartir,
Es tiempo de sembrar en otros, de dejar herencia espiritual, de vivir con sabiduría, de prepararse para lo que no se ve. Muchos llegan sintiendo que todo lo valioso quedó atrás, que ya no tienen lugar, que solo les queda mirar desde lejos. Pero así no lo ve nuestro Dios. Para Él este es un tiempo de honra, de utilidad, de influencia sagrada. En la palabra, los mayores eran guías, consejeros, columnas del pueblo. Ese sigue siendo el diseño del cielo. La vejez no es una sala de espera, es una etapa de acción en una dimensión diferente. Puede que el cuerpo ya no tenga la misma fuerza, pero el espíritu se eleva, la comunión con Dios se intensifica y el corazón arde con un fuego más puro. Vivir cerca de los hijos no es algo malo en sí mismo. El problema surge cuando esa cercanía se convierte en un refugio ilusorio, en una tabla de salvación equivocada. La familia nunca fue diseñada para que una generación se sostenga únicamente sobre la otra. Los hijos tienen sus propios caminos, su misión divina, su propósito personal, y cargar con las expectativas de sus padres puede traer más dolor que bendición. Dios permite esos espacios de separación física no como un castigo, sino como una invitación. Cuando los hijos toman rumbo, forman sus hogares y siguen el plan que Dios tiene para ellos, no significa que el amor desaparece. Significa que la relación madura, que evoluciona, que toma otra forma en el espíritu. El amor genuino no se mide por la cercanía física, sino por la unión del alma, por las oraciones compartidas, por honrar los tiempos que Dios marca en cada vida. El Señor, en su sabiduría, puede utilizar la distancia para revelar maneras más profundas de amar, para afianzar nuestra dependencia en Él y para romper cadenas de expectativas humanas que no nacieron en su corazón. La verdadera satisfacción en la madurez no está en tener a los hijos siempre cerca, sino en estar posicionados exactamente donde Dios desea que estemos. Cada alma tiene un propósito divino que no caduca con el paso de los años. Incluso en la vejez, el Espíritu de Dios continúa hablando, guiando y llamando con ternura. La presencia de los hijos puede ser un bálsamo, sí, pero jamás debe convertirse en el sostén principal de nuestra seguridad. Cuando el alma está anclada en el Señor, la paz se mantiene firme sin importar dónde estén los seres queridos, porque la verdadera seguridad nace de saber que Dios sigue teniendo un plan activo y perfecto hasta nuestro último aliento. La edad avanzada no señala el final del servicio, sino una transformación en la forma del llamado. Mientras el mundo ve esos años como una retirada, el cielo los considera como un tiempo de expansión del alma. Hay una autoridad que solo los años pueden otorgar, una sabiduría que el tiempo madura y una influencia que pertenece a quienes han caminado con Dios en cada estación de la vida. Tener a los hijos cerca no es lo que determina una vejez plena. Lo esencial es identificar qué misión ha puesto Dios en tus manos en esta etapa y abrazarla con gozo. No está mal anhelar el calor de la familia, pero convertirlo en el único motor de la existencia es cerrar la puerta a la plenitud que el Padre ha preparado. La verdadera compañía jamás dependió de la presencia humana, sino de la cercanía de Dios. Cuando Él llena todo el ser, el abandono desaparece, el temor a la soledad se disuelve y el control ya no es necesario para sentirnos en paz. El secreto para una vejez serena
es confiar completamente en que Dios diseñó cada estación de la vida con esmero y propósito. No se trata de afirmar que estar cerca de los hijos sea incorrecto, sino de no permitir que esa cercanía se vuelva el centro de todo. Si el corazón se apoya en el Creador, entonces cada día tiene propósito, sin importar quién camine a nuestro lado o quién esté lejos. Dios no soñó la vejez como un lamento del pasado, sino como una temporada de profundidad, de revelación celestial y de oportunidades frescas. Quien escoge mirar así, encuentra alegría aún en lo cotidiano, sabiendo que la mayor herencia que puede dejarle a su descendencia no es su constante presencia, sino el legado de una vida completamente rendida a Dios hasta el último suspiro. Si este mensaje te ha hecho reflexionar, cuéntanos en los comentarios qué opinas sobre este tema. ¿Crees que vivir cerca de los hijos es siempre lo mejor? Comparte este video con otros padres y abuelos que quizás necesiten escuchar este mensaje. Dale like, suscríbete y activa la campanita para seguir explorando temas de vida con una mirada sabia y espiritual. Que Dios te dé paz, claridad y bendiciones en esta etapa hermosa de tu vida. Nos vemos en el próximo video.